Ovnia, con Eduardo Juchín. 11 de la mañana con 49 minutos. Saludamos con muchísimo afecto al maestro Eduardo Juchín y su colaboración semanal Omnia aquí en Aristegui en vivo. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos Muy días. buenos mediodías, Isaías. Casi Me da mucho mediodía. gusto saludarlo. 2 semanas para la cita en las urnas en el Estado de México. ¿Qué nos puede platicar? Las cosas se están poniendo interesantes, ¿no? En efecto, Isaías, pues bueno, yo creo que es tan vasta la operación de compra y coacción del voto que no es posible dejar de mencionarla. Además, tuvimos novedades recientes, como el asunto revelado por el reportaje de Sebastián Barragán sobre la Fundación Colosio y su participación para apoyar a la campaña de Alfredo del Mazo, de candidato del PRI al gobierno del Estado. Eh, pero además, yo quisiera mencionar, recordar el caso del asalto reciente a oficinas del PRI en Nezahualcóyotl, donde murieron 5 personas, 3 de las cuales eran policías municipales. Este asalto, dijeron los voceros del PRI, que había sido a un centro de capacitación, lo cual, pues a juzgar por todas las decenas de personas que allí estaban, era un centro de capacitación muy popular. Y claro, no deja de extrañar que en ese centro, presunto centro de capacitación, hubiera em, guardias armados, lo cual desde luego revela que ahí se protegía algo más que documentación o manuales relacionadas con la capacitación para asuntos electorales. Y en ese sentido, pues ha habido declaraciones, testimonios de, desde luego, mandos policiales que han revelado incluso que calculan que entre el dinero en efectivo que ahí se manejaba había entre 4 y 5 millones de pesos. Es claro que aquel era un centro para operar la compra y coacción del voto. Por otra parte, está esta queja, ese es el formato, la formalidad, queja, pero en realidad es una denuncia de la organización Ahora, de Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez y Casa, eh, y que también los partidos Acción Nacional y Morena han presentado en el Instituto Nacional Electoral y ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Si no lo han hecho, lo van a hacer próximamente, según lo han anunciado. Esta denuncia de la organización Ahora revela algo que el abogado Díez Galgari, Paulo Díez Galgari, había revelado justamente en este sitio de noticias sobre una serie de irregularidades que indicarían el financiamiento ilegal mediante una triangulación y una compleja operación para hacer llegar dinero ilegal, por supuesto, a la campaña priista, en este caso de Alfredo del Mazo. Esta denuncia formalizada por la organización Ahora ante el Instituto Nacional Electoral nos lleva a preguntar qué harán los consejeros del Instituto Nacional Electoral sobre este asunto. Yo esperaría que no estén preparando la argumentación para decir, como lo han hecho otras veces en casos espinosos, que el INE no tiene atribuciones, que el INE no es Ministerio Público, que los denunciantes no tienen interés jurídico, que no presentaron pruebas suficientes o alguna otra excusa que difícilmente, muy difícilmente justificaría la omisión del INE en este caso. Esperemos que no se produzca esa omisión. Desde luego que el asunto les compete, porque la fiscalización, que es lo que habría que hacer sobre este financiamiento ilegal a la campaña de Alfredo del Mazo, es un asunto que en exclusiva tiene el INE, aunque puede delegarla.
Y por otra parte, recordemos que el Instituto Nacional Electoral ha sido dotado de una herramienta muy potente, claro, si se la usa. Se trata de que el INE tiene atribuciones para superar los secretos fiduciario, bancario y fiscal en las investigaciones que realice. Si no actúa el INE, los contribuyentes tendrán otro motivo para lamentar que este órgano del Estado mexicano esté consumiendo este año 15,000 millones de pesos si incluimos el financiamiento de partidos o bien 11,000 millones de pesos si no se incluyen. Salvo que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos, en la atención de delitos electorales, nos den una sorpresa que sería muy deseable, es probable que independientemente de quién gane esta misma elección y la magna operación de compra y coacción del voto pasará a alimentar la historia de las infamias impunes. Ahora bien, Isaías, yo estaba pensando que un supuesto que desde luego espero no considere muy inocente, eh, es que supongamos que no hubiera ninguna operación de compra y coacción del voto, ni la utilización de programas sociales para acarrearle votos al PRI. Supongamos que Enrique Peña Nieto y su gobierno observaran una imparcialidad ejemplar. Si así fuera, yo diría que el electorado mexiquense debería mirar los resultados de los gobiernos del PRI, lo que han dejado los gobiernos del PRI a la sociedad mexiquense, especialmente el de Erubiel Ávila. Si lo hacen, encontrarán cosas como estas que enumeraré, solo 4 para no avisarle al tiempo, eh, pero los interesados podrían consultar el lado oscuro de Erubiel, publicado por la revista R del periódico Reforma el 2 de abril, y o los reportajes recientes de la revista Proceso sobre este tema. Estos datos que voy a citar, Isaías, no son opiniones ni suposiciones, son datos duros procedentes de fuentes oficiales, entre ellas el Coneval, Pemex y el Sistema Nacional de Seguridad. Veamos. El Estado de México es la entidad más poblada del país y la más rica en recursos públicos y en aportaciones federales, pero también es la primera en aumento de la pobreza, en feminicidios, en robos de vehículos, en secuestros y en homicidios dolosos. Un rápido examen al asunto de la pobreza nos dice que en 2010, un año antes que Erubiel Ávila asumiera el poder, 6,5 millones de mexiquenses vivían en condiciones de pobreza. Y para 2014, que son los datos más recientes que se tienen, el número de pobres aumentó a 8,2 millones de personas. Es decir, 1,700,000 mexiquenses cayeron en situación de pobreza durante los primeros 4 años del gobierno de Erubiel Ávila entre 2010 y 2014, una cifra que supera el crecimiento de la población estatal, porque podríamos pensar que si aumenta la población, pues aumenta el número de pobres. Pero ni siquiera esa excusa tiene el gobierno de Erubiel Ávila, porque la población aumentó 700,000 habitantes y el número de pobres creció en 1,700,000. Esta situación de la pobreza en el Estado de México es contrastante con el hecho de que el Estado de México es una entidad privilegiada por el gobierno en particular de Enrique Peña Nieto. En 6 años recibió
357,000 millones de pesos de recursos federales, más que ningún otro estado. Bueno, se ha llegado incluso en este afán de favorecer la economía del gobierno del Estado de México a absurdos. Por ejemplo, no tiene instalaciones petroleras importantes el Estado de México, pero desde 2013 se ha visto beneficiado con grandes cantidades, más de 500 millones de pesos hasta la fecha, del dinero que Pemex destina a minimizar el impacto ambiental y económico que sus actividades ocasionan en varias entidades del país, pero no en el Estado de México. Y sin embargo, es también el Estado de México el que aporta el mayor número de personas a la pobreza. Entre 2010 y 2014, que insisto es el dato más reciente que se tiene, el de 2014, el número de nuevos pobres fue de 3.2 millones y más de la mitad de ellos son mexiquenses, como lo documenta el reportaje de Marta Martínez en la mencionada revista R de Reforma. Pero hay más datos negativos del gobierno priista de Erubiel Ávila. De acuerdo con el informe del cual organizaciones civiles solicitaron la alerta de violencia de género, los homicidios de mujeres, los feminicidios registrados entre 2005 y 2010 sumaron 992 casos, casi 1,000 casos, mientras que los documentados en lo que va de la administración de Erubiel Ávila suman más de 1,300 casos. Hay un aumento lamentable de feminicidios en el Estado de México. Y en este mismo rubro de la inseguridad y delincuencia, entre 2011 y 2016, el Estado de México pasó del quinto al segundo lugar en homicidios dolosos, luego de que las denuncias por este delito aumentaron de 1,512 a 2,213. La entidad también pasó del cuarto al primer lugar en secuestro, cuya incidencia se duplicó de 103 a 204 en el mismo periodo de tiempo. Otro primer lugar es en extorsiones. Un año antes de que comenzara la actual administración, en el Estado de México no se tenían registradas denuncias por ese delito. Para 2016, la Procuraduría Estatal reporta 993 casos. En este entorno, no es raro que incluso el grupo musical Molotov haya perdido todo su equipo en un asalto que su transporte sufrió en el Estado de México. Termino este recuento de algunos datos negativos entre los resultados del gobierno de Erubiel Ávila, mencionando que el informe de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en febrero pasado que 1,943 millones de pesos que la administración de Erubiel Ávila recibió de fondos y programas federales en 2015 desaparecieron. De acuerdo con el documento, de los 10,529 millones de gastos que recibió, el Estado de México no pudo demostrar el estudio de 19,9%. Ahora bien, desde mi perspectiva, este no es solo un asunto de las autoridades, de los partidos, también lo es del electorado del Estado, que convendría que hiciera una revisión de resultados, revisión de programas que ofrecen distintos candidatos y a partir de ahí llegaran a una decisión. A la luz de esos resultados, si el electorado vota mayoritariamente por el PRI y hace llegar al poder a Alfredo del Mazo, desestimando los otros candidatos más competitivos, como Delfina Gómez
Josefina Vázquez Mota o Juan Cepeda, si eso ocurre, a mí me llevaría a la conclusión de que es un devoto del masoquismo. Y si eso ocurriera, pues habría que recordar lo que un fraile respondió a otro o se dijo a sí mismo a propósito de la pobreza y los rigores del enclaustramiento. Tú lo que hiciste, fraile Mostén, tú lo que hiciste, tú te lo ten. Y a pesar de todo, Isaías, muy buen día y muy buen fin de semana para usted y por supuesto para la audiencia. Muchas gracias, maestro. Pues me quedo con dos frases que son joyas en su participación. Esto de la posibilidad de que todas estas denuncias que se han presentado por la oposición sobre los recursos de manera ilegal para financiar la campaña de Alfredo del Mazo queden como una infamia impune, más a la larga lista que tenemos en el país. Y también la posibilidad de que a pesar de todo esto, a pesar de las pruebas, a pesar de los malos resultados en la administración de Rubiel Ávila, la gente, el electorado mexiquense salga a votar por el PRI nuevamente, lo cual, usted comenta, sería tanto como confirmar que el electorado del Estado de México es devoto del masoquismo. Maestro, muchas gracias, como siempre, con Omnia. Muy buena tarde, Isaías. Muchas gracias al maestro Eduardo Juchimi. También para hablar